Bueno, muy buenos días o buenas tardes o buenas noches. Estamos en una nueva entrevista para Voz Media. Esta vez nos acompaña Manny Vázquez. Él es abogado penalista, es especialista en inmigración y lo contactamos para hablar de estas propuestas, de estos avances sobre los poderes de la Corte Suprema que está intentando hacer la administración Biden en estos últimos días. ¿Cómo estás, Manny? Muchas gracias por Muy, acompañarnos. muy bien, muy bien. ¿Cómo estás? Bien. Gracias por invitarme. No, por favor. Bueno, Mani, desde la campaña presidencial ya el presidente Biden había hecho una serie de propuestas alrededor del funcionamiento de la Corte Suprema, sobre todo en lo que tenía que ver con la impronta que le había dejado la administración Trump y que de alguna manera quería modificar. Se hizo una comisión bipartidista con una serie de propuestas, tuvo poco recorrido esa comisión, pero en los últimos días, en este tramo final de la administración Biden, volvió a arremeter el presidente con una serie de propuestas, algunas relacionadas con un código de ética, algunas relacionadas con el tiempo en el que pueden permanecer los jueces en el cargo y otras más. Eh, Decime en principio cómo ves, qué recorrido pueden tener estas propuestas, qué viabilidad pueden tener estas propuestas, después las desmenuzamos un poquito. Yo creo que tienen muy pocas probabilidades de llevarse a cabo por el contenido ahora del Senado, del Congreso de los Estados Unidos, que yo creo que va a ser imposible ah, pasar ninguna de estas probabilidades, porque como están tan divididos, el Senado está dividido ahora entre 50 y 50, y la que tiene el voto para decidir es la vicepresidenta. No creo que en estos 6 meses que quedan pueden hacer mucho con estas propuestas que ha avanzado el presidente. No creo, porque son tres, como tú sabes, son tres categorías. Una es la de eh, los límites de servicio de los magistrados. Otra es un código de ética y la otra es una enmienda constitucional acerca de los actos que comete el presidente durante su presidencia de criminalidad, que pueden ser castigados. Esas son las tres propuestas que yo creo que hace el presidente. Y no creo que tengan, el problema que tiene el presidente es que dos de las propuestas yo creo que tienen que ser por enmiendas constitucionales y es imposible que hagan nada en 6 meses. La otra propuesta no creo que pase el Senado, porque acuérdate que en el Senado tiene que haber uh, 60 votos para pasar una cosa de esta. Si se invoca lo que se llama ¿cómo se llama? El argumento que tiene que ser pasado por 2/3 partes del Senado. Una de estas propuestas. Eso es lo que yo creo. Desglosemos un poquito cada una de estos ítems que dijiste. Uno tiene que ver con el tiempo que pueden permanecer los magistrados en su cargo. Es claro que a lo que apuntaba la administración demócrata era a modificar el orden de fuerzas dentro de la Corte. Se ha hablado mucho sobre la posibilidad, igual esto entiendo que necesita, no lo sé y te lo consulto, una enmienda, pero se ha hablado mucho de la posibilidad de que permanecieran en sus cargos, o sea, que siga siendo vitalicio, pero que no estuvieran juzgando, que estuvieran haciendo otro tipo de actividades. Eso se habló, de hecho creo que había salido en un par de medios como esta especie de vuelta, de voltereta. Pero de todas maneras, la consulta es si efectivamente pueden modificar la duración de un magistrado en el cargo una vez que es nombrado, ¿no? Fíjate, yo creo que, en mi opinión, yo creo que necesitan una enmienda constitucional. No creo que el Congreso pueda hacerlo. Porque el artículo 2 de la Constitución, que es del Poder Judicial, no dice nada de términos ni nada de eso, sino que van a servir de acuerdo, sí,
si sigue un comportamiento bien, ¿ok? Sí, sí, si Y tienen no una creo, conducta correcta, si... sí, eso. Y es de la única manera que puedes sacar a un magistrado de la Corte Suprema es a través de lo que se llama el impeachment, que lo acuse la Cámara de Representantes y sea juzgado en el Senado. Esa es la única manera que puedes sacarlos de ahí. El artículo 2 no tiene nada de términos de duración de la Corte Suprema. En la Constitución no se crearon cortes medianas y de juicio. Eso fue después un acto del Congreso de los Estados Unidos. Ahí sí se pudo uh, hacer ciertas cosas acerca de temas, pero también los jueces del distrito aquí federal están por vida. Lo que se tienen que retirar por estatutos a los 70 años, pero en la Corte Suprema no hay limitación de ninguna cosa, de ninguna clase. No creo que pueda ser modificado con un acto del Congreso. Tiene que ser una enmienda constitucional y eso ya son para palabras mayores. Tienes que tener las 2/3 partes de cada cámara del Congreso y después ser ratificado por las legislaturas estatales, que son 3/4, tiene que ser pasada por 3/4%. La última enmienda que se pasó fue la 27 en el 1992. Uh, y no me acuerdo cuál era, pero hay una enmienda que sí se pasó acerca de los términos del presidente. ¿Se acuerda que, que Roosevelt sirvió por 16 años hasta que se murió, ¿no? Exacto. Y después de eso pasaron la enmienda que nada más que podían tener 2 términos en la presidencia, pero fue una enmienda constitucional. No creo que puedan pasar una ley para terminar con la duración. Particularmente, yo creo que debe haber un término de un término ¿Crees que no tendrían preciso. que ser vitalicios? Right. Eso es lo que yo creo, porque la persona, y eso viene, y también en el Congreso. En el Congreso no existe ninguna ley que prohíba a la gente estar en el Senado o en la Cámara por 50 o 60 años. Mira esta mujer de California que estuvo ahí hasta que se murió y siguen ahí y se ven que no están bien ya, que no están con... Yo sé porque yo tengo ya mi edad ya y a veces yo no, se me olvidan las cosas y no pienso bien, pero yo creo que debe haber términos, ¿ok? Pero va a ser muy difícil cambiar eso en la Corte Suprema por un estatuto. Tiene que ser una enmienda constitucional. Eso es lo que yo creo. ¿Habría la posibilidad de que, acá lo relaciono con la segunda propuesta, de que en función de esta idea de que, bueno, tienen que permanecer en su cargo siempre y cuando tengan una buena conducta y demás, esto se relacione con el código de ética que también se está tratando de implementar y que quizás no necesite una enmienda, sino sencillamente una ley simple? Sí, Pregunto porque además la propuesta del presidente es que sea vinculante. sí, bueno, yo creo que el código de ética sí se puede pasar con una ley. Y yo creo que eso es correcto, porque en estos momentos los magistrados de la Corte Suprema no tienen un código de ética. Todo depende de ellos personalmente. Y es muy difícil cuando hay tentaciones, cuando hay cosas así, que una persona se, 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 se guarde uno mismo, ¿entiendes? Y entonces tiene que haber un- una, una, una junta o alguien que, por ejemplo, en los abogados tenemos nuestro código de ética y está escrito ahí. Entonces, si alguien comete algo que no sea correcto, lo pueden denunciar al colegio de abogados. Entonces, el colegio de abogados nombra un juez para que investigue el caso. Y hay código de ética. Mira, esto es lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer. Y, y si uno infringe esa ética, lo lleva a un comité. Yo creo que eso sería justo, ¿no? Normal. Y después de eso, si se infringe el código de ética a un magistrado y que haya cometido algún crimen o algún delito, lo que sea,
se puede ir a lo que se llama el impeachment para sacarlos del tribunal. Y el impeachment, ya tú sabes, es a través de tiene que ser acusado por la Cámara de Representantes y juzgado por el Senado, como hicieron con Trump a lo último ahí, que lo acusaron y lo llevaron al Senado. Salió no inocente, pero que no lo condenaron. Pero así Claro. es el proceso. Yo conozco de casos de jueces federales que le han pasado eso. Aquí hubo uno que se llamaba, que se murió ya, Alcee Hastings, que fue impeached por la Cámara y juzgado por el Senado. Y lo sacaron del tribunal aquí. Claro, Esas es son las interesante maneras. esto que decís, porque los jueces inferiores tienen códigos de ética, ¿no? Sí, sí Entiendo. tienen. Y tampoco nada, estoy asegurándolo y en realidad te lo tendría que consultar. No hay algo que impida que se hagan estos códigos de ética. De hecho, la Constitución exige que No, se regule de alguna manera el funcionamiento de la no, Cámara. yo creo que sí se puede hacer el código de ética Claro, por estatuto, y, yo creo que sí lo pueden hacer. Yo creo que se debe hacer, ¿no? Porque hay muchas veces que para evitar y para protegerse ellos mismos, los magistrados, ¿entiendes? Porque a veces hacen cosas, han hecho cosas que son, bueno, no sé si ir a un viaje y aceptar regalos de millonarios, etcétera, sea algo que se deba hacer. Yo sé que los jueces inferiores no lo pueden hacer, ¿me claro. entiendes? Pero los jueces de la Corte Suprema están inmunes a eso, porque por esa razón, porque como son una criatura de la Constitución, que es bien vaga lo que dice la Constitución acerca de ese poder, ellos se pueden hacer ellos mismos los mismos guardias de ellos mismos. Pero siempre está la frase esa de un en griego, buena, que decía, who's gonna guard the guards? ¿Quién va a, cómo tú traducirías eso? ¿Quién va a, ¿Quién va a a, juzgar a los jueces? sí, quién va a jugar a los jueces? Ellos mismos, Ahí ¿entiendes? te quería, bueno, son dos entonces las preguntas que me surgen de esto. Primero, ¿por qué pensás que existiendo esta posibilidad amplia de generar digamos, de ampliar un código de ética que tienen los jueces inferiores hacia la Corte, o de haber podido presionar a lo largo de la administración, a lo largo de todo el mandato de Biden, ¿por qué pensás que no se hizo? Porque la polarización política en el Congreso es tal de que cualquier cosa que una de las dos partes, los republicanos y los demócratas, eh, promulgaran o quisieran, iba a ser, no iba a ser aceptada por la otra parte. Hemos llegado a un punto en la política de este país de que casi no se puede hacer nada por la polarización de las ideologías entre ambos partidos. Y como el Senado está 50-50 y la Cámara son 6 o 7 votos nada más, es bien dificultoso hacer nada en el Congreso. Y cualquier cosa que una de las partes proponga, el otro se va a oponer inmediatamente. Y por qué pensás que ahora, en estos últimos días, vuelven entonces, porque la situación sigue siendo la misma, peor, una Porque polarización más agravada? te voy a decir por qué. Por las decisiones que ha hecho la Corte Suprema, como en Dobbs, que echó abajo el caso de Roe versus Wade, que tiene que ver con el aborto. Y, y hay mucha gente en este país que creen que eso fue un asalto en los derechos civiles de las mujeres. Yo no creo eso, porque yo no creo que en la Constitución, yo no creo, bueno, yo creo que Dobbs fue una decisión correcta, la cual le quita al gobierno federal el poder de regular la ley del aborto. Eso corresponde a los estados. Porque acuérdense que esto es un país de estados.
es como si hubieran 50 jurisdicciones separadas, 50 repúblicas chiquitas, ¿ok? Y cada una de ellas hace lo que tiene, lo que estima conveniente en su territorio, ¿ok? Entonces, Roe versus Wade expandió eso, inventó un derecho que no existía acerca del aborto y lo hizo ley federal. Entonces, yo creo que eso fue incorrecto, porque ese tipo de conducta tiene que ser regulado por el Estado. Y en el Estado, por ejemplo, ahora en el Estado de la Florida, hay un referéndum acerca del aborto. Sí, de Que hecho hay, creo que a esta altura hay como 8 estados que van a votar sí, en y, noviembre, y, van a tener y eso, referéndum respecto del aborto. y eso es correcto. Por ejemplo, en Ohio pasaron una ley, una enmienda constitucional, y Ohio es un estado bien conservador. Aquí en la Florida va a haber un referéndum acerca del aborto y puede ser que pase, aunque necesita, creo que el 60% del voto para que pueda pasar una enmienda a la Constitución. Entonces, pero está la posibilidad de que pase la ley del aborto, que permite el aborto me imagino que hasta el día de la concepción, hasta el día del nacimiento. Claro. Sí, hay Uh, muchos estados que pero están haciendo esto. Hay una serie de temas, ¿no? Que fueron quizás los disparadores para que la administración intentara pasar esto que, insisto, lo vienen trayendo desde la campaña de 2020 y sin embargo nunca se concretó, la comisión tampoco pasó nada. Está el tema del aborto que bien nombraste. Está el tema de la disminución, digamos, del poder de las agencias federales. ¿Vos crees que eso también puede haber influido? también esa fue una decisión del Supremo también que limitó a las agencias federales. Porque hay una teoría que dice que, el que gobierna en este país no son ni los legisladores ni el presidente, sino a las agencias federales como la de Environment, la del medioambiental, que ellos emiten reglas que algunas veces son reglas imposibles de llevar y regulan extremadamente a la vida comercial de este país. O sea, que tienen demasiado poder y no fueron elegidos por el gobierno, por el pueblo. O sea, como el Congreso y el Senado. Entonces, había que corregir esa ilimitada Desequilibrio de poderes. desequilibrio de poderes que las agencias federales son las que gobiernan y ellos hacen leyes. El código del Internal Revenue vaya, es increíble, tiene 20,000 páginas y de reglas que no tienen nada que ver con la ley que pasaron, ¿entienden? Sino cosas, interpretaciones de la ley basadas en la ideología de la gente que pertenece a esa agencia federal, como el medio ambiente, como la FTC, FAA, todas esas agencias. Tienen mucho poder. Entonces, cuando tú nombras, el presidente en turno nombra gente ideológicamente afín a él. Y en estos 4 años han nombrado infinidad de gente que son afines al Partido Demócrata y sobre todo a la izquierda del Partido Demócrata, no a los moderados. Y hacen reglas que oprimen a los negocios. Y te voy a decir, este país es uno de los países más libres para hacer negocios, porque aquí tú haces un negocio, tú abres un negocio aquí y ya puedes abrir las puertas en una semana o 2 semanas. Si tú te vas a Europa o a No. España, porque lo sé, es imposible las reglas que tienen ahí. Y eso es el caso de Chevron, que fue el caso de las agencias del Estado, del gobierno, que lo han limitado, y yo creo que es una cosa buena. Claro, en ese sentido, esto es lo que Trump denominaba el pantano, el estado profundo, que de alguna Sí, manera sí, logra generar más regulaciones sobre la vida de las personas más allá de lo que determina el exacto. Congreso. Si no te dejan funcionar.
aunque este país es libre, yo siempre he dicho que este país es un país fantástico para hacer negocios y para venir, porque aquí todo el mundo quiere venir a trabajar aquí. Todos los investigadores científicos quieren venir aquí. Todos los médicos quieren venir aquí. Toda esa gente quiere venir aquí a trabajar aquí, a hacer investigaciones, porque aquí hay más posibilidades y más libertad de hacer eso. Y este es un país único que te deja hacer lo que tú quieras hacer mientras sea legal, ¿no? Ir, investigar y hacer research y hacer todo lo que tú quieras hacer aquí y progresar y hacerte rico, lo que tú quieras. Pero aquí te dejan, este es el país más libre para eso, yo creo. Que si vas a un país, ¿Te yo sé, parece porque que, yo, claro, te parece que de alguna manera, además de las agencias que regulan la cuestión medioambiental, también hay mucha regulación respecto de la seguridad, la intromisión en la vida privada y demás? ¿Te parece que esta forma, digamos, de ponerle un límite al poder de las agencias federales también choca contra las intenciones del Partido Demócrata? Digo, tratando de entender el porqué de esta andanada contra el poder judicial hacia el final del mandato, ¿no? porque esto es una cuestión política. Esto ahora es para avivar la participación de los demócratas en las elecciones, para agitar a la gente, ¿me entiendes? Aquí hay uno que hacer esto porque están. Y entonces, yo creo que eso es lo que está pasando en estos momentos. Yo no creo que ellos tengan ninguna posibilidad, ninguna de pasar nada que afecte, pero lo están haciendo como una propaganda política en estos momentos, porque la Corte Suprema está C-3 en estos momentos. Y acuérdate que cuando a ti no te gusta lo que pasa, las decisiones que hace un tribunal, entonces lo primero que te viene a la mente, no, que hay que cambiar el tribunal hay que quitar a la gente esa y poner gente nuestra. Eso es lo que pasa siempre cuando tú estás en desacuerdo con una decisión judicial. Y esto pasó también con Franklin Delano Roosevelt en los años 30 y pico, que quiso, porque la Corte Suprema estaba en contra de muchas cosas que él hacía. Y lo que quiso hacer fue aumentar el, el número de jueces, de magistrados de la Corte Suprema. O sea, expander la Corte. Eso se puede hacer por estatuto, eso no hay que hacerlo por una enmienda constitucional. Pero nunca ha habido esa eh, Un acuerdo con eso, decís. no hubo un acuerdo o las ganas de hacer eso, porque Biden no ha hecho nada de eso. ¿No? Y él siempre ha estado, él ha cambiado mucho de, de, De de mente opinión, sí. en esto, porque cuando él siempre dijo que no había que hacer nada, que no se podía modificar la Corte Suprema. Porque en esa época había hubo una época aquí que hubo muchos liberales en la Corte Suprema. Por eso está la decisión de Roe versus Wade, etc. Y muchas decisiones que la mayoría era liberal. ¿Okay? Entonces, en esa época los conservadores estaban, hay que cambiar esto. No, no hay que cambiar nada. Hay que seguir así, porque un juez, acuérdate, yo creo que los jueces de la Corte Suprema tienen dos ideologías. Una son los que piensan que la Constitución es textualista, que hay que interpretarla como se hizo al principio, como se dijo al principio, o los que son progresistas, que no, la Constitución es una cosa que crece y vive y cambia. No, hay muchas uh, decisiones. Las decisiones tienen que ser como se originaron. ¿Qué es lo que pensaron los que hicieron la Constitución, lo que hicieron esto? Y eso es lo que hay que seguir, en mi ¿No opinión. tenés la sensación, porque, mirá, América Latina tiene una larguísima trayectoria de modificación de las constituciones? Eh, Sí. te diría, no me quiero arriesgar, pero casi que hay un paralelo entre la inestabilidad institucional y la capacidad de modificar constituciones
tan seguido y tan livianamente. Eso, Eh, y esta posibilidad, este paralelo del que estamos hablando, de alguna manera nos pone a pensar en la situación, y vos lo decías muy bien respecto de de la politización y la polarización que está atravesando el país, si no hay alguna corriente, eh, si querés, populista, si querés de corte de socialismo del siglo XXI, si no se están, si estas propuestas de modificar las reglas del juego para que se adapten a tu política no se parece un poco a las corrientes del socialismo latinoamericano que de alguna manera exacto. están llegando, ¿no? Sí, o sea, que yo creo que, y eso sería fatal en este país, tratar de seguir esa pauta, ¿no? Del socialismo del siglo XXI, el socialismo, mira, estamos trasnochados, yo creo, con lo del socialismo. Y creo que aquí hay mucha infiltración en ese tipo de ideología. Y yo lo sé porque sobre todo, los socialistas han sido muy hábiles en esto, porque desde de la violencia para implantar un régimen socialista, acabar con todo, eso no trabajó y no pudo trabajar aquí en este país, y no, porque en el 68 lo trataron de hacer y no pudo ser, nunca pudo ser, pero han sido muy hábiles, porque han infiltrado las instituciones de gente pensante como las universidades, todas están yo no conozco una universidad que no ha estado infiltrada por este tipo de pensamiento. Las mismas Y agencias de las que estabas hablando hace un ratito. las agencias, el Departamento de Estado, de toda esa gente, ¿ok? Se han infiltrado en todos lados, mira, en las universidades. La, la Asociación de Abogados de este país, the American Bar Association, la Asociación de Bibliotecarios, la Asociación Médica, Claro, por supuesto. médicos han sido infiltradas porque se han metido, y esta es la manera de los socialistas de tratar de imponerse. Y yo creo que hay que pararlo, porque lo que están promoviendo es el desastre. Esa es mi opinión. El último de los temas que vos habías señalado al principio de la entrevista, y creo que fue el detonante con el Sí, fallo que favoreció al expresidente Trump, tiene que ver con la inmunidad en el enjuiciamiento de los presidentes. Poneme un poco en contexto qué fue lo que pasó y cómo ves la posibilidad de que sí se establezcan modificaciones eh, en, en- en- en las leyes, en el funcionamiento de la Corte y demás respecto de esto, porque creo que fue como, es cierto, nombramos el tema del caso Chevron, el tema del caso del aborto, o sea, un montón de cosas que fueron de alguna manera acumulativas como para que, y es genial como lo planteaste, porque no tiene quizás recorrido legal, pero sí tiene un recorrido de campaña, un recorrido sí. de, de insuflar los espíritus electorales. Pero contame un poco cómo ponemos en contexto y qué posibilidades sí hay respecto de modificaciones a partir del fallo de la inmunidad del enjuiciamiento de los presidentes. Bueno, creo que tiene que haber una enmienda constitucional para cambiar eso. Y lo que llevó a eso fue que al presidente Trump lo, lo enjuician por ciertas cosas ilegales que hizo durante la presidencia. Por ejemplo, en enero 6 que vamos al Congreso, y después de enero 6 trató de obstruir, tratar de anular los resultados de las elecciones, eh, que ya habían sido certificadas por todos los secretarios de Estado. Eh, entonces, la decisión fue que el presidente no tiene inmunidad total. Sí tiene una cierta inmunidad acerca de cómo él decide o actúa en cosas oficiales, acerca de su cargo presidencial. Pero, por ejemplo, Claro, no, no es si que él puede comete salir y un, matar a alguien.
no puede, eso no está protegido. Pero sí puede estar protegido, tiene una inmunidad total en cosas oficiales que él haga. ¿Entiendes? En decisiones de, bueno, yo soy presidente y quiero que hagas esto y aquello. Eh, no quiere decir que mando a matar a nadie. Eso, y la jueza latina, que se me olvida el nombre ahora, dijo que eso daría al presidente la potestad de que si quiero matar a mi contrincante, lo puedo matar si soy presidente. Y le digo, si le digo a un Navy SEAL, ve y mata a aquel tipo. No, ¿Ok? queda claro que estaban exagerando, pero vos decís que esto fue el detonante de Sí, esto fue el detonante de que, ¿por qué? Y te voy a decir por qué, porque va demorado y va a demorar todos los juicios que tiene el presidente Trump. Y no van a ser, ninguno de los juicios va a ir a juicio antes de las elecciones. ¿Entiendes? Claro. Entonces se va a prolongar y si gana Trump, yo me imagino que se acabe todas las investigaciones sobre el que hay por el gobierno federal. Todavía existe el caso en Georgia que es un caso estatal que no tiene nada que ver con el gobierno federal, pero ese caso es un caso, y yo creo que demasiado, que no pueden probar. Uh, y entonces sí existe este caso en septiembre 18 creo que hay la vista de sentencia por el caso de Nueva York, que también fue un caso horrible, fue una cosa estúpida. Pero ese, en resumen, lo que quieren hacer es que hacer una enmienda a la Constitución para que diga que el presidente no tiene inmunidad de ninguna clase. ¿Entiendes? Que todos tenemos que regirnos por la ley y todos somos regidos por la ley. Fine, está bien. Pero la Constitución dice que el presidente tiene el poder de hacer esto y esto y esto. Y si vas a tratar de, de ponerle un pero al presidente por cada decisión que hace, porque cada decisión que hace a lo mejor no cumple con la ley, pero él es presidente. Por ejemplo, en casos de relaciones exteriores, de hacer la guerra. Ahora tú me vas a decir a mí que un presidente que manda a matar al terrorista mayor del mundo, que no, y no cumplió la ley, lo que sea, que lo único lo hizo, mira, quiero que mates a aquel terrorista, que eso va a Muy ser, complejo, de alguna manera daría la impresión de que cuando se cae la estrategia de la cantidad de causas que tiene Trump, con la que se suponía que iban a lograr impedir que fuera candidato. De alguna manera, además, surge el tema de la inmunidad y parecería que eso enloquece un poco la lógica, porque como bien estás diciendo, es imposible, digamos, que juzgues por acciones del gobierno a un presidente porque no podría moverse. Sería como, tú haces decisiones de un momento a otro. Nosotros en la vida común hacemos decisiones así. ¿Y cómo tú vas, y el presidente que tiene la responsabilidad más grande del mundo, cómo tú vas a decirle, no, eso no lo pudiste hacer, tienes que hacerlo así? No, el tipo tiene que, y él está ah, oyendo a consejeros y eso, pero tiene que hacer decisiones que son rápidas y que tiene que hacerlas. Entonces, un presidente en un futuro, y no solamente para Trump, sino para presidentes futuros, sí, van sí, a tener que, bueno, sería acotar muchísimo, digamos, el el poder trabajo. de la presidencia. Exactamente, exactamente. Para terminar, Manny, te quiero preguntar, no, queda muy claro y lo explicaste muy bien respecto del, del, del corte electoralista que tuvo esta presentación, porque aun cuando pudieran avanzar en alguna de estas cosas, bien dijiste, no les queda tiempo, de hecho la Corte misma tendría algo para decir al respecto, con lo cual no se llegaría, pero el efecto de la propaganda y volvemos a decir, y de llevar al votante y de enojarlo y de polarizarlo, efectivamente lo tiene. ¿Cómo Ujú. ves? Decís, bueno, si gana Trump, todo esto quedaría, digamos, en el olvido o pasaría, caería en saco roto. ¿Cómo ves estas posibilidades de modificación de temas tan profundos, y lo explicaste muy bien, son cosas inamovibles que hacen a la esencia el funcionamiento del país? ¿Cómo ves
la posibilidad de modificaciones en caso de que la próxima presidente sea Kamala Harris? Yo creo que va a ser igual, porque acuérdate que el Congreso siempre va a estar dividido. Eso va a estar dividido y no va a poder hacer nada en el Congreso, por ley. Y por enmienda constitucional tampoco lo va a poder hacer, porque hay muchos estados que son bien conservadores que no van que no va a haber las tres cuartas partes de las legislaturas aprobando una enmienda constitucional que no conviene. Por ejemplo, la Florida, aquí no pasa ninguna enmienda de esa, porque la legislatura aquí está dominada por republicanos y no va a pasar nada aquí. Y la mayoría de las legislaturas en muchos de los estados, más de la mitad de los estados, son republicanas y no creo que va a pasar nada. Nada va a pasar mañana. Ni con Kamala. Ah, bueno. Bueno, Manny, yo te agradezco muchísimo este tiempo. Sos especialista en temas de Yo inmigración, hago así que sí, inmigración, hacemos también mucho derecho penal. Eh, o sea, si tú matas a alguien, tú me tienes que, te me voy a llamas a mí y ver. te garantizo que sales libre. Bueno, es bueno saberlo, pero quedamos en contacto para nuevas entrevistas respecto del tema migratorio, que sinceramente es un tema clave, va a serlo a lo largo de la campaña y va a serlo para la próxima gestión, Sí. sea quien gane. Muchísimas gracias, Manu, Gracias a por esta vos. oportunidad. Ok, Hasta luego. bye bye.